las dudas, uno podría pensar que fue caótica, pero en realidad no, porque era muy difícil entrarle en tan poco tiempo que tenemos siempre para cada autor a tantos temas, ¿no? Entonces es muy difícil de repente decir, bueno, ahora se los presento, es Pirulito. Igual alguien te tira un concepto, le devolvés la pelota y como que nos vamos empapando un poco del autor. Me gustaría de todos modos, hoy ya sí, hacerlo más tipo taller. Me gustaría ver si tenemos la posibilidad de que leyendo con ustedes, teniendo ustedes los textos, digamos, tengan las mismas sensaciones que tengo yo cuando lo leo, de, de entenderlo y sacarle el jugo. De decir, uy, qué bueno que, mira cómo entiendo perfectamente esto que me está diciendo, cómo me gusta entenderlo. ¿Se entiende? ¿Está? A ver si podemos lograrlo. Primero, les continúo desde donde estábamos ayer, que les estaba contando un poco de su vida, ¿se acuerdan? Eso sí que no lo tienen porque los estoy sacando de una, no les conté, de una introducción de un autor francés, porque un día en Francia, en el año 2005, me compré Teoría de la Constitución de Carl Schmitt en francés. Y por eso lo tengo en francés. Y lo que estoy leyendo en realidad es el prólogo es, que escribe el autor, pero que le ocupa medio libro. No es que no fue un puchito. Eh, y bueno, empieza hablando de su vida, que no es menor. Y aunque hablamos un montón, les estaba contando ayer que él, a ver si lo entendemos, esto no sé si se captó bien. Cada momento político tiene sus intelectuales. Cada momento político tiene sus intelectuales. Entonces, por ejemplo, con vos, Camila, habremos trabajado Hobbes y el momento del pacto, que es un momento de la guerra civil en Inglaterra, pero lo habrán visto en teoría política también. Uno. ¿Tuvieron teoría política uno? Bueno, un momento de guerra civil y el momento lockeano, ¿no? Que es el triunfo del segundo ensayo de la gloriosa revolución, y el momento previo de la revolución francesa es el rusoniano, cuando habla de la voluntad general, y cuando habla Maquiavelo, que habla en un momento en donde aparece la urgencia de la unificación de los reinos en Italia, y le escribe al príncipe. Y cada autor es un intelectual, o de gobierno o de época. No siempre uno es intelectual de gobierno. Intelectual de gobierno es alguien que piensa para el gobierno. Que el gobierno no significa específicamente el gobierno de la ley, el gobierno en el sentido fáctico. O sea, lo que sería un intelectual orgánico. Un intelectual orgánico, exactamente. Como lo definió Gramsci. Este, y un momento constitucional es un momento muy importante en la vida de una nación, porque es un momento fundacional. Ya sea, no piensen en la reforma. Un momento constitucional significa un momento donde estamos constituyendo algo nuevo, que puede ser reforma, pero si es muy trascendente, es otro momento constituyente. Eh, porque ya existía el Estado alemán en algún punto, cuando están redactando la Constitución de Weimar. Pero era un momento importante porque estaban naciendo un nuevo régimen político al calor de unas ideas políticas que eran las liberales. Y Schmitt, un autor totalmente opuesto, conservador, católico, adorador de Bismarck, ¿correcto? En las antípodas de Weimar, pero constitucionalista al fin. Y esa constitución es la del Segundo Reich, y por eso ya dijimos que él es el constitucionalista del Tercer Reich. ¿Por qué? Porque es un poco el ideólogo, aunque no hay constitución, de
el ideólogo del sostenimiento del régimen nazi, porque le da letra en su interpretación al, al momento totalitario que él llama democrático, porque para él es un momento de democracia total, el momento nazi. No había todavía en esa época un, una definición consensuada de lo que es democracia. Ni la hay hoy, lo vimos al principio. Entonces, les había contado que en el 1928 escribe su tratado de Derecho Constitucional, Teoría de la Constitución, cuando no lo conocía nadie. Esto lo hace conocido, pero es un tratado que va en contra de todos los ideales de Weimar y de la Constitución del 17. Bueno, les había dicho ayer, al final, que había tomado justamente en la Universidad de Bonn en el año 22, no, 27, la cátedra que dejaba el padre de la Constitución de Weimar y la tomaba él, que era justo lo opuesto, como que también es simbólicamente importante advertirlo. Pero no fue un gran profesor, digamos, no es que hizo su vida teórica en la universidad. Eh, Era miembro, como también les conté, de esta Asociación de Profesores de Derecho Público, que es como yo les dije que soy miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Eh, Tenía el apoyo de toda el ala política católica de los profesores de Derecho Constitucional. Y había todo un ala o una vertiente de profesores que eran protestantes. Y en Alemania se dividían entre católicos y protestantes. Así que la división católicos y protestantes también se manifestaba en el ámbito del derecho constitucional. Y Schmidt representaba al ala católica conservadora, ¿correcto? Eh, pero al mismo tiempo les conté que sus orígenes sociales eran muy, bueno, esto no sé si los dije o ahí me quedé, muy modestos. Eh, Tuvo una educación estrictamente religiosa. Cuando, bueno, su papá era obrero de maquinista de tren, es importante para también ahí advertir que no es de la élite de los profesores de Derecho Constitucional que tienen la vida hecha. Claro, y por eso también es muy importante entender por qué va a adherir rápidamente al nacionalsocialismo, porque el nacionalsocialismo es totalmente pueblo. Además de ser totalitario, la base social es popular, por donde se lo mire. Lo que pasa es que es popular nacionalista y después hay una discriminación al extranjero, pero siempre son los mismos sectores del Partido Socialista o de los partidos de izquierda. De hecho, es el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores. Claro, y una de las bases es para trabajar, es en contra o en contra, no, en respuesta a la crisis económica y política que tenían después de la Primera Guerra Mundial. Se juntan dos cosas: la crisis económica del liberalismo más la humillación por perder la guerra y por las imposiciones, digamos, y en Alemania, esto también es importante decirlo, hay un fuerte nacionalismo que viene de la mano, ¿saben de dónde? De la invasión napoleónica. Digamos, Alemania, su mito fundador, su origen, es parecido al nuestro, pero más todavía, porque ellos nacen de la independencia del imperio francés, que los conquista. O digamos, Francia hace su revolución interna y después termina con los títulos nobiliarios y finalmente descabeza al rey, ¿correcto? Pero en Alemania, quien entra es Napoleón, invade todo, conquista todo, unifica reinos, le da la fisonomía actual que la transforma a los pequeños feudos
landers que más o menos son hoy, ¿correcto? Pero la clase burguesa se toma del nacionalismo para, como elemento legitimador del protagonismo político, es decir, ¿cómo nosotros podemos protagonizar políticamente? Somos fuertes, somos la burguesía, pero no tenemos cabida, porque la discusión intelectual en Alemania era entre los nobles o los señores y la monarquía o el rey Guillermo, no sé, y no participaba la burguesía. La burguesía toma el nacionalismo como elemento emancipador, como si fuese el elemento legitimador emancipador. O sea que Alemania se forma del revanchismo y del odio a los alemanes, o sea, perdón, a los franceses, de la conquista y de la humillación de los franceses. De hecho, 1870, que es el momento de la unificación italiana, y justo estamos en los 150 años de la Comuna de París, no sé si están al tanto, eh, es la guerra franco-prusiana. Y los alemanes entran a Francia en 1870, conquistan París, asedian París, ahí se forma la comuna, bueno, eso es otro momento histórico, ¿correcto? Y lo van a hacer de vuelta con Hitler. Van a volver a entrar a París y van a volver a tomar la ciudad. Hay ahí un tema de amor-odio fuertísimo entre Alemania y Francia. Bueno, y Alemania entonces se forma de ese nacionalismo y ese resentimiento hacia las potencias que lo invaden. Eh, Él era hijo, entonces les decía, Schmidt, de un maquinista de tren. Cuando, también resentido Schmidt, cuando se casó en 1915, eh, bueno, descubre que su esposa tenía un pasado non santo. Y en 1924 quiere separarse, pero no le daban la anulación, hasta que finalmente le dan la anulación este, del matrimonio, la anulación religiosa. Para él es más importante esa que la laica, ¿no es cierto? Para él el gobierno es el gobierno de Dios, no el gobierno laico. Pa- Vuelvo a insistir con este concepto. Para Schmitt, todos los conceptos de la modernidad son conceptos de la teología reinventados. Y, y se vuelve a casar y se dice excomulgan, como cuando te expulsan. Y encima es Sí, católico. Y también era nazi y lo expulsan del partido nazi. Lo echan de los lugares donde él era más fervientemente militante. sí. Y bueno, pero también hay una parte de la iglesia que no estuvo a favor del nazismo, Una parte de la iglesia que no estuvo, que no estuvo a favor del nazismo, no todos estuvieron. Así no, que puede ser lógico, que venga por no, ahí, o sea, hay un poco de todo. puede ser también, sí. Eh, bueno, pero además, esto también es re importante para que le saquemos la ficha de profesor de Derecho Constitucional que no era. Era más que, no era como los clásicos, era curioso. Smith. Este, le gustaba la cultura en general y frecuentaba muchos bares, círculos intelectuales de gente vanguardista, este, sobre todo en los años 10, 20, es amigo de gente del movimiento dadaísta, o sea, más allá de no lo podemos tildar de conservador en el estilo más conservador. Digamos, es un gran pensador. Tiene este origen conservador católico, pero es muy curioso, le gusta todo, lee, refuta a uno a otro, le contesta a uno a otro. Va. Eh, Relaciona mucho el arte con el derecho, también en su estilo de escritura. Eh, y pone siempre el acento más en la dimensión mítica que en la dimensión racional del derecho. Entonces, siempre el derecho tiene que haber algo más allá que lo esté justificando. Bueno, cita poco. ¿Qué significa cita poco? Cuando él escribe, no cita mucho. Eso lo hace o lo convierte en un autor de los que llamamos de ruptura. ¿Qué es un autor de ruptura? Esos de los que hay un antes y un después, por eso lo vemos en teoría política.
No hay muchos autores. Están los que repiten a otros, los que explican a otros y están los que innovan. No hay tantos innovadores, sino la materia esta sería infinita. Todos los que leemos nosotros son de ruptura, básicamente. Hannah Arendt es de ruptura, Hegel es de ruptura, Hobbes es de ruptura, Marx, ¿no es cierto? Y los que leemos, los contractualistas, como Rousseau, Locke, hay un antes y un después. Bueno, este Schmitt también, por eso tiene una escuela de pensamiento schmittiano, y lo festejan. Eh, Su tesis de grado, en Europa siempre hay que hacer tesis. ¿Ustedes tienen que hacer tesis? Ok, en la U no hay que hacer tesis, por eso. Yo hice cuando estuve en Francia, tesis, pero acá no. Bueno, su tesis tenía menos de 130 páginas. Para el tamaño del autor que es él, es una tesis que es una cagada. Ustedes podrían tener una tesis de 130 páginas y es digna, pero uno piensa que debería tener una de 500, ¿no es cierto? Y acá el autor lo asocia a Keynes, que también Keynes vivía en esa época, yo no sé si lo conocen, y también Keynes pululaba los círculos intelectuales, hablaba con uno, con otro, escribía menos y hablaba más. Eh, bueno, y después estudia finalmente Derecho Constitucional Público Internacional, eh, y a diferencia de los demás que en general focalizan en un tema, él diversifica y amplía. Le gustaba estudiar todo. Eh, bueno, esperen que lea un poquito lo que ponemos acá. Bueno, no. Otra cosa que tengo que mencionar acá es que se lo empieza a conocer a él cuando empieza a tomar fuerza la política del Führer o las políticas más contestatarias a Weimar, y ahí oh, empieza a tener más notoriedad. Sobre todo cuando hay mucho resentimiento contra lo que llaman los alemanes la modernidad, que ven como algo negativo, porque para ellos la modernidad les trajo miseria. Eh, en el fondo de su pensamiento, eh, el liberalismo está en la base de la sociedad moderna y es todo lo que le molesta a él, la vida burguesa, la falta de cristianismo, el materialismo excesivo, todo el tema de los partidos y el parlamento le parece no una tontería, pero una discusión superficial, hablar de los partidos, de cuántos partidos, de cómo se organizan los partidos. Eh, el tema de si vamos a hablar de la falta o no de un líder político, eran los temas que se hablaban en la época del liberalismo. Y así es como elabora toda una teoría que contrasta contra todo ese liberalismo. Y esta teoría él la va a llamar una teoría germánica o de ideología germánica, porque los principales objetivos de él es hacer de lo germano un mito, de crear instituciones políticas que encarnen y que conserven las características particulares de los alemanes. Eso es la base de su pensamiento, lo que a él le importa. Crear instituciones de derecho que se asocien a la ideología, lo que él llama la ideología alemana, como si hubiese una, ¿correcto? Que para él claramente es nacionalista, estatista y católica. Esos son, me encanta que acaba de entrar el perro. Ahí. Eh, Está a favor, digamos, de la restauración de los valores alemanes, ¿sí? Se opone tanto a la revolución marxista-leninista. ¿Qué propone la revolución marxista-leninista? Bueno, el fin de las clases sociales. Él no está a favor de este tipo de oposición de clase. Y también está en contra, por supuesto, de todo el pensamiento liberal parlamentario. Para él todo eso es una paparruchada, el debate parlamentario, no resuelve nada. Y entonces su teoría política constitucional no es tanto descriptiva, sino más bien inventiva. ¿Está?
todo el tiempo está adulando a Bismarck, a su modelo de hombre de Estado, eh, le gustaba la dictadura de Mussolini, ¿sí? La admiraba, y todo el tiempo convocaba a la necesidad de un Estado fuerte. Para él el Estado fuerte era muy importante. No un Estado, escuchen, no un Estado regulador al estilo hegeliano, no un Estado que regule. Un Estado fuerte significa un Estado total, un Estado que participe en todas las áreas de la vida social y cultural y económica. Es decir, si hay educación, tiene que haber política educativa. Si hay hospitales, tiene que haber política sanitaria. ¿Entienden? No que el Estado sea un organizador de privados o un regulador. El Estado para él tiene que ser total en el sentido de que la sociedad tiene que apropiarse del Estado y todas las actividades tienen que pasar a ser políticas en el sentido de que tiene que haber una política para cada una de esas actividades. Nada puede quedar dejado al margen del, nada puede quedar al margen del Estado. Cuando algo, cuando una actividad pasa a ser cooptada por el Estado, se transforma en una actividad estatal. Por eso hablamos de política educativa, de política de transportes, de aeronavegación, de política satelital y de todos los tipos de política que se nos ocurra. Digamos, enaltece la política. Él no cree que el Estado cooptó la sociedad, él cree que la sociedad cooptó al Estado, al revés. Es la sociedad que la que se apropió del Estado y todos los temas que eran privados en un principio pasan a ser moment, totalizados por la sociedad y problematizados por la sociedad. ¿Comprenden la dinámica? Sí, profe, sí, estoy entendiendo, pero quiero hacer una pregunta. Cuando él hace esto de que la sociedad sea propia del Estado, ¿está Sí. hablando de la sociedad que él entiende como sociedad alemana o la sociedad en su totalidad? Él Porque está él hablando, habla él se refiere siempre al concepto de lo alemán, el sentimiento es. Lo otro, él es un el pensador Estado. alemán que piensa por Alemania en principio. Sí, sí, sí. Del fin de la Segunda Guerra, bueno, piensa en términos de estados y piensa en Estados Unidos y en Rusia. Uy, se nos fue Camila. Ahí va a volver. Claramente que piensa en Alemania. Es que en realidad nadie, si lo pensás, y sobre todo hasta la primera guerra, hasta la Segunda Guerra, los pensadores de los países centrales solo piensan en los países centrales. Nadie piensa como nosotros que pensamos desde acá. Es que no Viste que había nosotros una pensamos, concepción del mundo, tampoco estaba el mundo tan conectado. O sea, el no, mundo, ¿qué claro, se conectaba? Europa y Estados Unidos. claro, Latinoamérica en ese momento no, casi, no vamos a decir que no la jugaba, pero no, sí, estaban muchos países estaban en desarrollo. La realidad es acá, esa. claro, acá pasaba de todo, en la época, en los años 40 estamos a pleno, con unos quilombos importantes. Lo que pasa es que, claro, él elabora teoría política para Alemania. Es un teórico militante activista, no es un teórico este, contemplativo, ¿viste? De que vamos a ver, an- analicemos qué pasa. Y no sé qué mirada tendrían de América Latina en ese momento. Yo pienso que la verían como, no, esto no lo digo sin saber, pero y sin que existiera ese concepto aún como en el subdesarrollo, como en el no progreso. Si bien después Smith es un crítico de la idea del progreso, porque critica esta idea moderna del progreso, no sé si en el fondo, no sé, esto lo digo sin saber, no tengo idea, pero no sé si pensaría que acá, que en realidad que puede haber progreso en algún sentido de la palabra no liberal en otros países del mundo. Tal vez los alemanes tienen ese mismo prejuicio del mundo que no es centralizado, solo que no dicen nada. ¿Se entiende lo que quiero decir? Como que no nos prestan atención. Ellos hacen teoría para ellos y nosotros hacemos teoría para nosotros, pero aprendemos la de ellos.
Perdón, estaba muteada. Es que quizás la concepción que tenían en muchos países era que el mundo giraba alrededor, era estatocentristas, como así decirlo, pero eran germanos, específicamente Alemania era germanocentrista. Lo mismo seguramente ocurría con Estados Unidos, lo mismo ocurría también con Inglaterra. Yo creo que ellos seguramente, más o menos por algunas cuestiones, algunas cosas que estuve leyendo en algún momento de mi vida, es que la política internacional en Latinoamérica recién empieza a jugar fuertemente después de la Segunda Guerra Mundial como influyente. Mientras tanto, éramos muchos países, eran más que nada, o los usaban como pivote o patio trasero. Y en realidad, hasta la Guerra Fría terminó siendo patio trasero de Estados Unidos, depende cómo lo estamos viendo. No, Pero no solo bueno, es así. A ver, Alemania siempre tuvo vocación imperial. La Segunda Guerra es con vocación imperial, pero miraba a África y miraba al este, a todos los países que limitan con la Unión Soviética. Ahí mira. Y mira Europa, por supuesto, pero no se les ocurría invadir Estados Unidos. Como vos bien decís, nosotros éramos patio trasero de Estados Unidos. No, no éramos área de influencia de nadie, no había conexión ni con Rusia ni con China, que son potencias de ahora, pero Rusia no era en ese momento y no. Cuba recién es el primer país, viste, que se empieza a asociar directamente a Rusia, pero medio que Rusia lo vio como, uy, mira, la oportunidad fue Cuba, ¿no? Porque no es que tenían una. si vamos al caso, el primero que se relacionó con Rusia fue Estados Unidos. La primera relación la tuvieron ellos cuando empezaron a negociar Alaska. Bueno, claro, Siberia Fue la era. primera relación. Sí. Sí. Así que Este, yo, bueno, igual para responder, yo no creo que Schmidt estuviese pensando en ese momento. Es más, no. para mí descubren Argentina cuando los nazis se tienen que empezar a escapar. Digo, ¿a dónde vamos? Ahí se vive bien, parece. Ahí hay chocolate, vayamos. Sí. Eh, bueno, y tenía muchos adversarios, Schmidt. Hermann Heller era un jurista teórico socialista, adversario de Schmidt. Nietzsche y Dostoyevsky son dos autores con los que, bueno, no convive, pero se alejan, digamos, de estos autores, porque él es fuertemente católico y nacionalista, y sus mayores influencias son de los autores conservadores. Bonal, de Maistre, son autores reaccionarios, digamos. Ya voy terminando con su vida. Bueno, él recibe muchas críticas, Schmidt, por reflejar en sus escritos científicos sus posiciones políticas, porque siempre el liberalismo fue contrario a, entre comillas, mezclar, lo vamos a ver con Foucault, la política, si se quiere, con la ciencia, como si fuesen dos cosas distanciadas una de la otra. Ya vamos a ver que no es tan así. Política y ciencia van de la mano, saber y ciencia van de la mano, ¿sí? Em, muchos colegas, en el año 1900, él en 1923 escribe un ensayo sobre el parlamentarismo, ¿sí? Y bueno, ahí le critican que él, en el ensayo, rechaza las ideas liberales de la República de Weimar. Y los republicanos, no pueden entender cómo él es abiertamente antidemocrático en los términos que entendemos democracia liberal. En la época habían como tres grandes proyectos entonces. Uno era el proyecto liberal, que es de autodeterminación y democracia, en Alemania, ¿no? El proyecto revolucionario marxista-leninista, que era muy fuerte, y el proyecto smithiano, que es el proyecto de la vuelta a un orden, o una alianza, diríamos,
que él plantea en el terreno de el Estado y la religión, el trono y el atril de la misa. Para él, esos son los valores. Eh, y bueno, acá el autor finalmente se pregunta por qué escribe entonces un tratado de derecho constitucional, porque era, digamos, la efervescencia de la época de imponer en un tratado constitucional cuál es tu idea de nación. A partir de ahí, él escribe su tratado, donde vuelca su proyecto. Lo hace, para terminar, esta parte, en una época en la que el positivismo jurídico de Weimar era la regla. ¿Qué significa el positivismo jurídico? Que a partir de ciertas normas podemos lograr hacer más perfecta una sociedad con las reglas del diseño institucional. No funciona así. El derecho es el ordenador. Claro, pero bueno, para Schmitt el derecho no es lo ordenador, sino que en realidad hay una decisión antes, y por eso él le agrega todo lo político y sociológico que los juristas no están acostumbrados a hacer, porque piensan, como piensa Kelsen, en el derecho en forma pura, y él no. Ahí más o menos cerraríamos esta idea. Ahora, de... lástima que no volvió Camila, no sé qué le habrá pasado. Bueno, trabajemos, Nadia. Me voy a sacar el saco. Espera, tengo calor. El concepto de lo político. Les dije la vez pasada que lo escribe más o menos entre el 20 y pico y lo termina en el 38. Y después lo vuelve a reeditar en el 60 y pico. Y lo recorrige una y otra vez. La característica de Schmitt es que ¿viste que te dije leer las primeras frases? No sé si lo hiciste, más o menos. Porque él creía que había que ser punzante desde un principio. No hay que ir dando vueltas hasta que vas al concepto. El concepto hay que tirarlo al principio. Dicho sea de paso, ¿qué es un concepto? Esto lo dijo el profesor. ¿Vieron que les dejé una clase de un profesor que lo... Ese profesor, Sí, el abad. sí, ¿lo viste? Vi la mitad. Sí, sí, sí. Ah, Sí, bueno, sí, sí, sí. en ese momento ese profesor dice, ¿qué es un concepto? No sé si lo escuchaste. No, ¿sí? No. Y dice, una forma de organizar, me lo tengo acá, mira. Me lo dejé tipo post-it para pegar en la ladera. Una forma de organizar la experiencia. Me encantó. Porque un concepto, la filosofía es la creadora de conceptos, pero bueno, ¿y qué sería? Bueno, una forma de organizar la experiencia significa, por ejemplo, la vez pasada hablábamos de, con no sé con quién, de la amistad. Bueno, vos en el concepto de amistad resumís una relación afectiva con un montón de valores. Entonces, ¿cómo resumís toda esa experiencia de vida? Bueno, le puse ese nombre. Entonces, una forma de organizar las experiencias. Todos los conceptos son formas de organizar todas las experiencias, están todos inventados. Vos decís, saquen una hoja y sabés que hablamos de una hoja donde vas a tomar apuntes. Pero hay como conceptos desarrollados. Todas las palabras son conceptos. Bueno, ¿por qué? Bueno, por el que le interesa trabajar en un momento en donde se está discutiendo todo el tiempo de la forma de organización del Estado, como si fuese lo político, a él le interesa descubrir verdaderamente qué es lo político y diferenciarlo de las otras cosas que parecen político, pero son políticas, no político. No es lo mismo. No es lo mismo. Eh, la definición o la característica principal de lo político la va a decir en el punto 2 del texto. El texto es cortito el texto, no son textos grandes. Son conceptos cortos pero punzantes. Y todos los textos de Smith tienen 500 prólogos a la edición de tal año. Porque claro,
como la obra trasciende el autor, cada vez que la reescribe, algo está pasando en el mundo. Eh, Bueno, lo primero que va a hacer en el punto uno, y ahora lo leemos, es diferenciar lo estatal de lo político. Y él dice, no es lo mismo lo estatal de lo político. El Estado es una forma de asociación. Yo lo digo, vos si querés podés tomar nota o no, pero después yo lo leo. O sea que lo que decimos después tratamos de explicarlo. Lo estatal y lo político no son lo mismo. Y el Estado, como forma de asociación, que encontramos ese nombre, Estado, tiene el monopolio de lo político. Pero el monopolio de lo político podría no estar en el Estado, podría estar en otro lado. Una asociación X podría tener el monopolio de lo político. Lo que no sabemos hasta ahora es qué es lo político. Pero, por ejemplo, Claro, como que no, todavía no está incluyendo en el juego a los partidos políticos. Tampoco en ese no, momento no sé hasta qué punto había una gran cantidad de partidos políticos desarrollados o el sistema de partidos ahí. pero para que se vaya entendiendo, si un partido político logra gobernar una nación, el partido, ese partido puntual, vamos a decir el partido proletario, si logra ser gobierno, pero no gobierno en un sistema republicano, sino que es eh, monopolizar, monopolizaría lo político. O sea, lo político podría ser monopolizado por un partido y no por el Estado como asociación. Una empresa podría llegar a monopolizar lo político. Cualquier tipo de asociación puede monopolizar lo político. ¿Está lo que estoy diciendo? Aunque sea complicado. Y el Monopolizar la Estado, agenda. ¿cómo? De algún modo estás monopolizando la agenda. La agenda. Agenda de temas. No, sí, sí, entendí. Pero quería repetirlo para estar seguro de lo que estás diciendo. Es el modo Sí, sí, yo no sé si la cuando agenda vos, es más que la agenda. claro, cuando vos vas incluyendo actores políticos, lo que haces, eh, o sea, cuando vas incluyendo actores políticos a la arena, también lo que estás haciendo es marcar la agenda. O sea, No, quizás vos no no, sos el único partido, sino que necesitas apoyo en asociaciones. Esas claro, claro. asociaciones, por ahí vengo. No, Quizás, no, te sigo. Pero el que monopoliza lo político es uno. No habría muchos partidos, solo uno. Yo me animo a pensar schmittianamente, por ejemplo, que mira, cuando a Trump le cortan Twitter, el dueño de Twitter o esa red social, en algún sentido, monopolizaría lo político. Y te dice quién juega, cómo se juega y cuándo vos no jugás más. Te portaste mal, dijiste cosas que van contra las políticas de no sé qué, no importa cuáles, a vos te silenciamos. No jugás más. Pero todavía no dijimos qué es lo político. Sociedad y Estado son dos conceptos diferentes. Estos son cosas que ahora vamos a leer, ¿eh? En Hegel el Estado es universal, dice Schmitt, y está separado de la sociedad. Cuando Hegel teoriza sobre el Estado, cuando Hegel dice, llegamos al momento superador que es el Estado, para Hegel es un momento en donde el Estado trasciende y es algo más que la sociedad, está por encima de la sociedad y articula las relaciones en la sociedad y también en la familia, en donde entiende que hay desigualdades. Eso dice Hegel. Y por eso el Estado es un Estado universal que está por encima de la sociedad y la familia. Eh, espera, me está escribiendo Camila. Espera, y lo que te iba a decir ahora es, y para Schmidt, el Estado no está separado de la sociedad, sino que la sociedad toma al Estado. Y por eso es un Estado no universal, sino total. Espera que le contesto a Camila. No pasa nada. Espera, no puedo.
no pasa nada. Si podés desde el celu, te metes. Y si no, queda grabado. Listo. Bueno, vamos a seguirlo, Nadia. Si vos escuchas, como estamos solos, si estás cansada, me decís. No, no, ya sé, te aviso por las dudas. Mira, yo por lo general no tengo ni horario de trabajo, o sea, trabajo hasta cualquier hora y así que podemos seguir tranquilamente. Me van a tirar la bronca por la cena, mientras no cene a las 12 de la noche está bien. No, está bien, un rato, vamos a darle un rato más y. Bueno, Schmitt dice que desde 1848, que es el manifiesto comunista, digamos, el momento en que lo hablamos ayer, ¿no? En la clase proletaria se masifica todo, ¿no? Entonces él dice, para mí, dice Schmitt, no sé si dice para mí, pero bueno, no importa, es para él. La sociedad coopta el Estado a partir de 1848. En general lo dice en las sociedades. Acá está pensando en Francia, no está pensando en Alemania. Eh, bueno, ¿por qué? Y porque claramente todas las cuestiones sociales son tratadas desde esta asociación que llamamos Estado. Fíjate, bueno, vamos ahora sí, el primer punto del concepto de lo político. ¿Vos tenés el texto con vos, el que les mandé? Bueno, Los estoy viendo los dos. ¿me estás viendo a mí y al texto? Sí, porque Ah, tengo en el celular y la pantalla. joya, ¿ves que dice? Mira, dice, el concepto de Estado, dice, presupone el de político. Fíjate que ahí Estado aparece en minúscula, ¿no? Yo cuando lo leí por primera vez, corregí Estado y lo puse en mayúscula. Y me equivoqué, porque yo ya venía con toda una carga valorativa. Y ahora me di cuenta que lo corregí mal. Dije, no, che, Estado va con mayúscula, dije yo, ¿entendés? Porque digo, ¿cómo va a poner Estado con minúsculas? Si el Estado es un nombre propio. Claro, él no está pensando en el Estado en términos, digamos, de definición de institución. Está pensando en un estado de situación, en una forma de asociación, en un momento. Entonces, cuando dice que el concepto de Estado presupone el de político, es como que, en general, cuando decimos Estado, pensamos que es político. Pero él dice lo político no está en el Estado, pero se presupone que sí. ¿Mm? Para el lenguaje actual, algo así como, para que nos entendamos como se está hablando ahora, Estado es el estatus político de un pueblo organizado sobre un territorio delimitado. No es que está definiendo Estado, es cómo lo estamos entendiendo. Bueno, más o menos, cuando decimos Estado, estamos hablando de un estatus político, de un pueblo. ¿Cómo se pone nombre a ese pueblo? Bueno, se pone Estado como nombre. Pero se podía haber puesto iglesia. ¿Por qué no? Se podía haber puesto cualquier nombre, claro, porque él lo piensa así. Que él lo piensa así. Se podía haber puesto cualquier nombre a ese pueblo. Se dio el nombre de Estado. Se lo dio a sí mismo. Somos el Estado tal. Pero es una forma de asociación. Y para él, este es el consenso de la época, pero no para él, porque para él, digamos, como te decía, es un estado de situación. No quiere definir estado, solamente quiere describirlo. Ves que dice después, pero de ese modo solo se da una primera descripción de este modo que lo decimos, y no una definición conceptual de Estado. Tampoco tenemos una necesidad, dice él, por definir qué es Estado, porque a nosotros no nos importa el Estado, a nosotros nos importa entender la esencia de lo político, que es otra cosa bien distinta. Y esto es fundamental, cuando uno empieza a hablar de Schmitt, tiene que saber que Estado y político no es lo mismo, sino no atendemos bien a dónde está el juego. Y cuando pensamos que está en un lugar, tal vez está en otro. Nosotros para entender el juego del poder, tenemos que pensar dónde está lo político, no dónde está el Estado. Podemos dejar en suspenso, dice la cuestión de cuál es la esencia del Estado. Es decir, el Estado y la esencia del Estado me importan tres pepinos. Yo no sé si el Estado, y ahí dice, ves, tira,
Yo no sé si el Estado es una máquina, si es un organismo, si es una persona el Estado, si es una institución, una sociedad, una comunidad, un taller, una colmena. Se ríe. El Estado es una colmena. Eh, o una serie fundamental de procedimientos, que es lo que en general pensamos. No, porque son los procedimientos administrativos, esto se hace de esta forma, de esta otra. Todas estas definiciones y modelos lo que anticipan demasiado la interpretación y la atribución de significado y la construcción del concepto. Es decir, nos adelantamos mucho. El Estado es una situación, ¿correcto? Pero lo político podría estar en otras instituciones, no en el Estado. A nosotros nos interesa qué es lo político. Si no se entiende qué es lo político, no entendemos nada. Que lo va a definir en el punto 2. ¿Se entendieron hasta acá estas primeras palabras, no es cierto? De Smith. ¿Cómo? No, si estas primeras palabras de Smith. Sí, 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 sí. Bueno, em, en general, dice, la página 16, creo que tenés la misma que yo. En general, político, el primer párrafo de la 16, ¿es así? No sé qué tenés. Deja el Es, micrófono. Pará, dejá es el micrófono bibliografía. abierto. Estamos solos, deja el micrófono abierto. ¿Eh? Deja el micrófono abierto, porque estamos vos y yo. Ah, ok. No, el 16, vos me decís página 16 y tengo bibliografía. Pasaste a la página 16, aparece como bibliografía. La página 1, que dice el concepto del político. ¿En qué página lo tenés? Ah, Yo el concepto de lo político lo tengo en la página 21. bueno, entonces pasá a la 22, a ver. A ver, una reseña, después es una reseña de los efectos que mi ensayo ha despertado por ahí. No. Compartime lo que tenés en la pantalla, a ver. A ver, espera. Yo estoy en premisa, o sea, estoy en premisa. El ¿Dónde dice? concepto de lo político cambia continuamente en base a la fuerza de los poderes que se unen y se separan entre sí con el fin de conservarse. De la antigua polis, Aristóteles. ¿Eso dónde está? Porque la página 16, lo que para mí es la 16, es bibliografía. Por eso pregunto. Mira ahí. ¿En este formato lo tenés? No. A ver, pará. ¿Qué dice ahí arriba? El concepto de lo político. El concepto de lo político. A ver. Concepto de lo político. Presentación, a ver, pará. Vamos de nuevo a buscar. Porque me fui. Nota biográfica. Biografía. Ta, 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 ta. Concepto de lo político. Lo tengo en el puesto en el 20, 21. Ok. Sí, estaba bien donde estaba. Vengo, el Bueno, concepto de lo político. Viene, el concepto de lo político. Premisa. Y el Estado como modelo de unidad política, el Estado como titular más extraordinario de todos los monopolios, o sea, el monopolio de decisión política de esa brillante creación del formalismo europeo. Eso lo tengo como que está en la página 22. Está dentro de lo que es el desafío. no tengo nada de todo eso. Escuchá, ¿me compartís tu pantalla? Sí, Así ve el texto. a ver, para que te... Le saco una foto. Dame un Bueno, minuto.
Estoy mirando, ¿eh? Sí. Y acá lo tengo como en lo que empieza en campo de relaciones. Pero esto no sé qué edición es esta. ¿Qué les dejé yo? A ver. ¿Esto lo sacaste de lo que yo les dejé? Sí, Ok. Voy a mirar lo que les dejé, ¿me esperás? sí, sí. Porque no lo veo. Pero aparte estoy buscando las notas al pie. Ahí veo una que es la número 4 que no la tengo. A ver, Espera que yo voy a mirar más fácil. a ver. No, no, no te preocupes, mira. Voy a compartirte yo mi pantalla. A ver, y acá de nuevo, después tengo la página 27, Sí, tengo de nuevo texto de 1939, ahí sí. y A ahí ver, ¿y qué dice? arranca de nuevo con otro pedazo. ¿Y qué dice? A ver, el primer párrafo dice, concepto de Estado presupone el de político para el lenguaje actual. Estado es el estatus político de un pueblo organizado sobre un territorio delimitado. Ahí estamos. Ahí empieza. Ok, perfecto. Listo. Ahí empieza. O sea, yo eso lo tengo en la página 27. Ok, página 27. Eso fue lo que estuvimos leyendo hasta ahora. Y ahí lo que te estuve leyendo de todo lo que podría llegar a ser el Estado. A Es ver. todo lo anterior. No, no, el segundo párrafo de acá te leí. Pero de este modo solo hace una primera descripción y una definición. No hay una necesidad de ella. Lo que nos importa es la esencia de lo político. Ujú. El cuarto párrafo. Es raro encontrar una clara definición de lo político. Por lo general, el término se emplea en sentido negativo. Activos, claro, como transposición de estos conceptos en antítesis como política y economía. Claro, Eso es re, bueno, mira, eso igual ya está. Eso que estás leyendo es re importante, porque eso es la derecha. ¿Viste cuando se claro. dice, estás haciendo política? Esto es una cuestión económica, esto no es una cuestión política. Esto es una cuestión de salud, esto no es una cuestión política. Esta es una cuestión religiosa, no es una cuestión política. Esta es una ¿Cómo que no son cuestión, religiones políticas? claro, esta es una cuestión de educativa, no politicemos la educación. Y, claro, entonces él dice, lo político en general se lo define por la negativa como contraponiéndolo a otros temas. Y después, automáticamente se dice, y lo que es el Estado es político, y lo que no es del Estado no es político. Pero aún así, en temas que tienen que ver con el Estado, también se lo pone como en contrapuesto. Por ejemplo, yo estoy haciendo política partidaria. Y los partidos también son parte, engranajes fundamentales del Estado, pero no es político, es política partidaria. Yo estoy haciendo política parlamentaria, pero no es política. Entonces, lo político siempre se lo define por lo negativo. En general, hay página siguiente, ahora sí, político es asimilado de una u otra manera a estatal, o al menos es referido al Estado. Entonces, el Estado aparece como algo político, pero lo político se presenta como algo estatal. Entonces es un círculo vicioso, dice él. ¿Mm? Claro, entonces, perdón, entonces por eso él entiende que lo político también va de la mano de lo privado, porque si el Estado es lo político, ¿cómo no va a estar hasta en lo más mínimo de la vida de las personas? O sea, para él la sociedad
toma el Estado. Entonces politiza todo lo que hace. A partir del momento que regulamos, que adecuamos, que modelamos, si hay una ética que aparece en la Constitución, entonces es política, porque es esta ética y no esta otra. Y así todo. Eh, Ok. Después más abajo dice, en la literatura jurídica especializada hay muchas descripciones análogas de lo político. Estas, sin embargo, en la medida que no tienen un significado, escucha esto, polémico político, pueden ser entendidas solo como motivadas por el interés técnico práctico en la decisión jurídica o administrativa de casos particulares. ¿A qué se refiere con que hay definiciones de lo político, pero que no son polémicas? A que toman a la definición, digamos, de Estado como algo dado. Después dice, deriva pues de su significado del hecho de presuponer de modo no problemático un Estado ya existente. Él dice, la aparición del Estado con el monopolio de lo político fue algo muy trascendental. Hay una decisión ahí detrás, hay una decisión soberana. Y nos lo presentan en los manuales de derecho constitucional como algo dado ya existente. Capítulo 1, el Estado. Es todo territorio que pipipi, pa, 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 pa. Claro. Y entonces él dice, es como un concepto no polémico. Aparece como naturalmente. Ok. Por ejemplo, el momento jovesiano. Bueno, hubo un contrato, listo, simple. Eh, y acá en las notas al pie dice ya algunas cosas. Em, por, Hay lo de por ejemplo, fuerza. Sí. en la nota al pie de la página em, del texto es la 17, no sé del texto original del libro. Que la nota, decime el número de nota y lo tengo y lo engancho No, con. la nota es la nota 11, pero sigue en la página siguiente. Ah, claro. Te iba a decir justamente esa, la utilización del concepto de fuerza. Claro, dice, en realidad, como se verá más adelante, dice, el hecho de definir al enemigo como político y definirse a sí mismo como no político, o sea, como científico, como justo, como objetivo, como imparcial, etcétera, constituye precisamente un modo típico y particularmente intensivo de hacer política. ¿Viste cuando al otro se lo acusa? Vos no, vos sos político. Esto no es político. Esto es una cuestión científica. Esto es un tema objetivo. Esto es una cuestión imparcial. Esto no puede ser politizado. ¿Qué se está haciendo, dice Schmidt? Es el modo más intenso de hacer política. La descalificación del otro como político. ¿Está? Sí. Eh, bueno. Después, en las páginas siguientes, bueno, en realidad no voy a repetir, está diciendo lo mismo que ya estuvimos diciendo nosotros acá. Sí, 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 sí. Pero No básicamente la idea político. sería que todas las definiciones prácticas de lo político buscan delimitar su propio campo de investigación. Yo hago tal cosa, no es político. Yo hago tal otra cosa, no es político. No, nosotros nos dedicamos a encuestas, no es político. Entonces, cuando alguien define lo político es para delimitar su propio campo de acción. Y después asocian político estatal. Y para Schmidt dice, no está mal porque el Estado tiene el monopolio de lo político, pero un día, dice Schmidt, el Estado puede desaparecer, pero lo político no va a desaparecer. No, porque aún en un sistema desorganizado lo político permanece. Desaparece la Exactamente, organización del Estado como tal, pero claro, las organizaciones que están jugando adentro no, exactamente. Pero se además él todavía reconfiguran. no dijo qué es lo político. Ahora lo va. Lo político es la distinción amigo-enemigo, digámoslo, para que se entienda, que es en el capítulo 2. Entonces, él dice, si un día desaparece el Estado, se desintegra, no desaparece lo político, que es la distinción amigo-enemigo. Eso va a existir siempre, porque siempre hay alguien con quien pelearse.
salvo que desaparezca la humanidad. En ese caso, bueno, no habría. Eh, en la página, ¿cuál sería? A mí me marca 19 A ver. del texto real, digamos, del libro que se fotocopió. El 19 para el 29. Sí. Bueno, en cambio, dice, la equiparación estatal y político es incorrecta y errónea en la misma medida en que Estado y sociedad se compenetran recíprocamente y todos los asuntos hasta entonces solo sociales se convierten en estatales. Ahí está lo que les estaba contando antes. Como ocurre necesariamente en una comunidad organizada del modo democrático. Em, todos los sectores, hasta aquel momento neutrales, religión, cultura, educación, economía, cesan de ser neutrales en el sentido de no estatales, sino políticos. Como concepto políticamente contrapuesto a tales neutralizaciones y despolitizaciones de sectores importantes de la realidad, aparece el Estado total, la identidad entre el Estado y sociedad. Algo así como que esto que veníamos diciendo, la sociedad toma el Estado y todos los temas de la sociedad dejan de ser neutrales porque pasan a ser estatales y hay político en cada uno de los temas. Bueno, vamos al punto 2. Y después, profe, más o menos Sí, estoy tratando de cruzarlo un poco, ¿no? Con otro. Gonzalo. Esto un poquito se relaciona con lo de los campos de poder. ¿Qué son los campos de poder? A ver, espere que me acuerde el autor. No era hiciste mención un poquito a Bourdieu, pero los hábitos y campos de poder venía por ahí la mano. Ah, es un concepto de Bourdieu que no lo conozco. Pero, por ejemplo, que campos de acumulación, digamos, De eh, cómo, de claro, de capital cómo el de... Estado va definiendo y, o sea, dentro de lo religioso, dentro de lo jurídico, dentro de más o menos no hay tanta diferencia, o sea, obviamente es mucho más No, pero tiene sentido moderno. porque, de hecho, lo que va a hacer el pensamiento biopolítico es reinterpretar todo lo que pasó en esta clave. Es decir, fíjense que todo lo que estuvo pasando fue que se empieza a generar una especie de gobernanza total en donde todos los ámbitos de la vida pasan a ser administrados por un Estado. Entonces el Estado se va a ocupar de todos los ámbitos en donde se desarrolla la vida humana, desde que naces hasta que te morís. Y después, con tu un documento, todo. Eh, bueno, después en las páginas siguientes critica el modelo liberal, que está constantemente negando lo político, ¿sí? Eh, acá es donde ya lo hablamos, pero va a desarrollar esta teoría hegeliana y él se va a separar de la teoría hegeliana diciendo no es un estado separado de la sociedad, no es un estado universal, sino que es un estado total, que empieza a pasar en 1848 sobre todo, eh, y lo estamos viviendo muchísimo en Alemania en esta época, dice él. Y finalmente, antes de que empiece el punto 2, fíjate dónde te empieza el punto 2. El punto 2 empieza en el se puede llegar a una definición conceptual, Sí, no está muteado, conceptual de lo político solo mediante el descubrimiento y la fijación de las categorías específicamente políticas. Lo bueno, listo. político tiene. Antes de eso, en el párrafo de arriba, es donde dice, no es el Estado, dice, no es, mira, llegamos a una situación política en la cual no es ya la sociedad la que es integrar un Estado preexistente, sino que es ella la que debe integrar por sí misma el Estado. Ahí lo dice. ¿Sí? Y ese es un Estado totalitario, en donde se termina con el concepto de lo no político, porque con el Estado todos intervienen. La economía es política, la educación es política, la salud es política, todo. Sí, todo es política. Bien. Y entonces, en el punto 2 lo primero que dice es, bueno, vamos a intentar descubrir cuál es el antagonismo en lo político. Por ejemplo,
al final del punto 2, del primer párrafo. En el plano moral, las distinciones de fondo son bueno y malo. ¿Sí? Cuando hablamos No, de lo son muy moral, malos. lo que es lo bueno y lo malo. En el plano estético, lo bello y lo feo, son como la distinción. En el plano económico, útil y dañino, rentable y no rentable, son como oposiciones dentro de estos campos, ¿correcto? Y ahora viene la página siguiente, el primer párrafo, ¿no? El segundo párrafo de la página siguiente. La específica distinción política a la cual es posible referir las acciones y los motivos políticos es la distinción amigo y enemigo. Ese es el concepto fundamental. Oh, ¿Correcto? ok. Em, esta es una distinción autónoma, dice él. ¿Correcto? ¿En qué sentido es autónoma? Que no está fundada sobre ninguna otra antítesis, no tiene nada que ver con las demás. Algo puede ser malo o bueno, feo o bello, vos podés ser, en economía vos podemos ser competidores, pero lo político es cuando vos consideras al otro enemigo y al tuyo amigo. Y cuando cualquier tema adquiere esta dimensión específica, todos los otros temas desaparecen y la totalidad de la problemática queda subsumida a una. Es decir, por ejemplo, si vamos a entender que la categoría de clase o capital trabajo es fundamental en la historia de la humanidad, como piensa el marxismo, lo político está ahí. Lo político está en las relaciones económicas de dominación. Mi enemigo es mi patrón. La revolución está ahí. Esto es de vida o muerte. Ok. Para mí, lo político, en el momento que estoy viviendo, es, digamos, lo nacional, digamos. Claro. Y a partir de ahí, y a partir de esto es que se configura todo el resto, todo lo Esa, político. claro, como vos ibas a decirlo muy bien, esa configuración que viene a partir de un tema X es la que hace subsumir el resto de las cosas. Perfecto. Entonces, si el Estado es un estado de situación, ¿correcto? En el que, digamos, nos asociamos de alguna manera, es porque el monopolio de lo político lo tiene ese tipo de asociación. Pero Schmitt va a decir, si el Estado tiene monopolio de lo político, es porque hubo un momento decisionista anterior a la creación de ese Estado, en la que una fuerza soberana se impuso y dijo cómo son las cosas, impuso el orden. Pero ese momento, digamos, de, vamos a llamar entre comillas, normalidad, lo antecede un momento político, de disputa amigo-enemigo. Y a partir de que se zanjó esa cuestión, aparece el concepto de Estado como no politizado. El momento jovesiano no fue un momento pacífico, una guerra. Pero cuando se impuso como el pacto y presentado como natural, con el monopolio de lo político, es porque antes hubo una decisión. Y a partir de ese momento, y hubo una guerra que enfrentó amigos y enemigos. Una guerra civil en la que si no moría el otro, yo no vivía. Y así estaba determinada la cuestión. Y cuando se zanjó, llegamos al momento político estatal, que se puede quebrar en cualquier momento. Cuando una distinción política de político amigo-enemigo vuelve a trascender. Por eso siempre estamos al límite. Por eso siempre estamos al límite. ¿Viste que yo les mandé el debate en España? En donde la del partido Vox le dice, váyase, le dice al de Podemos. No lo queremos en esta mesa, no lo queremos en España. Y el otro le contesta, si usted sigue haciendo así, yo me voy del debate. Y la que es la organizadora del debate dice, las reglas las voy a poner yo.
Yo soy la que va a decir qué es democrático y no es democrático. Y todo el tiempo es un momento político de tensión, en donde no estamos en el debate, estamos fuera del debate, tratando de decidir quién pone las reglas, quién dice cuál es el orden, quién, digamos, se apropia de lo político y dice quién es tu amigo y quién es tu enemigo y zanjamos la cuestión y a partir de ahí juguemos. Por eso para Schmitt el parlamentarismo es una paparruchada. Están hablando pelotudeces en el Parlamento y lo político está en otro lado. Pero no por eso tiene que dejar de existir. No, 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 A ver, solamente claramente, quizás los legisladores son los de los efectores, por poner un número, por poner un nombre, quizás sean los efectores de las intencionalidades políticas de lo político. yo lo que, sí, yo lo que sí, exactamente, yo lo que veo es que cuando la cosa se juega muy a fondo en cuanto a los intereses, digamos, que hacen a las cuestiones de vida, bueno, siempre aparece el momento político que nos hace salir del marco que nosotros llamamos hoy democrático, pero que en cualquier tipo de asociación son las reglas del juego para Schmitt, el tipo de asociación que fuere. Es decir, si se va a plantear una reforma que toque algo medular en la que el otro no esté dispuesto, no importa qué sea, pero algo en la que se va a generar una enemistad, bueno, vamos a salirnos del juego. La dictadura es un momento político. ¿En qué sentido? En que nos salimos de la regla del juego democrático para defender la democracia. La guerra por la paz es un momento político. Hacemos la guerra porque tenemos que garantizar la paz. Y hasta que no lo logremos no vamos a parar. Entonces estamos fuera de el momento, digamos, soberano. ¿Me seguís? Sí. Entonces, cada vez que pensemos en lo político, hay que pensar en la distinción amigo-enemigo. Y por eso no es lo mismo lo político que la política, porque la política es lo que eh, son todos los temas de los cuales la sociedad se apropió y los regula. Por eso podemos hablar de la política específicamente estatal de los partidos, que es la política partidaria, está la política sindical, está la política empresarial, está la política, todas las políticas que puedan haber. Ahora, lo político es otra cosa. Y hay política, siempre hay política. Pero cuando aparezca lo político es cuando decís, bueno, esto es lo trascendental, esto es lo coyuntural. Acá es todo nada. Y viste que siempre estamos así un poco acá, pero en general en todos los países estamos así, porque cuando ves, es que sí, la vez pasada hubo represión en Colombia, no sé si escuchaste. Sí, hace 2 días, por la reforma Bueno, tributaria. reforma tributaria, represión, bueno, eso es un momento político, una represión, violencia, vida o muerte, cuando vos vas y te la jugás. Cuando alguien se la juega y no le importa perder la vida en un momento X, es un momento de enemistad, ese es el momento de lo político. Cuando vos querés regular una marcha y decís, no, para hacer una marcha hay que pedir permiso y va a haber una política de manifestaciones o una política de marchas, tiene que ir con un chaleco de tal color, las máscaras no pueden ir con palos, tienen que pedir permiso para protestar. Eso es la regulación de las manifestaciones, ¿correcto? Ahora, cuando a vos no te importa, porque si no, a mí me importa tres pepinos lo que vos me digas, yo voy a ir y hasta que no te eche de donde vos estás, porque esto es cuestión de vida o muerte. Eso es político para Schmitt. Eso no es política. Digamos, hay todo, hay política y política no es para convalidar, para estar de acuerdo, es para pensar, nos da esta mirada. La política define o sea, que para la realidad la política define lo político. ¿Define lo político? ¿Qué significa la política define lo político? ¿Dónde termina el Estado? No, no, no. No. Lo político está definido por la distinción amigo-enemigo.
Algo es político si, si genera una contraposición de vida o muerte. Total. Eso es lo que eso es lo que determina que algo es político. Yo te diría al revés, cuando lo político desaparece, aparece la política. ¿Por qué? Porque todo ya descansa en una decisión soberana fundamental que no se discute. Entonces aparece la política. ¿Viste cuando te hablan del presupuesto participativo que vos mencionaste? No, yo no lo mencioné, pero veo Ok. que querés saber el tema. No, no. A ver si se entiende. Cuando dicen, bueno, vengan ciudadanos, vamos a charlar del presupuesto participativo. Usted puede votar sobre A, B o C. Gastamos en más fotocopias o en ponemos florcitas. Y si no, pará, yo quiero que la plata se use para tal cosa. No, no. Tiene un marco regulatorio el presupuesto participativo. Es un X porcentaje del presupuesto que vamos a ver si vamos a darle participación a esta parte de la población para que elija sobre estos tres temas. Eso es un menú. Entonces yo digo, está bien, eso es una política, pero que no te engañen, eso no es lo político. No sientas que vas a ir ahí y vas a discutir si le pagamos o no el FMI. O sea, eso no, no Claro. existe, no existe. Eh, No, y no, hay decisiones que no las puede tomar, me parece que, no, no no, sé si no es hasta que qué se puede punto o no se podría llegar, puede, pasa o no, no pasa. o sea, no sé, a ver, ponele, si hiciéramos un referéndum Sí, para ver si hay que pagar la FMI, sí. y Me el gusta, referéndum no, me gusta tu planteo porque está bueno. En el sentido de que está bueno para pensar cómo lo catalogamos, ¿qué vas a decir? no, pero todavía no terminé. Ah, Por ejemplo, si tuviéramos que hacer un referéndum para ver si se le paga o no al FMI. Obviamente la mayoría de la gente que se presenta al referéndum quizás diga, no, no paguemos. Depende cómo se presente el planteo. Si porque les parece injusto la deuda o si les parece injusta las consecuencias de la deuda. Ahora bien, para la toma de decisiones, y es acá donde me parece que quizás podemos empezar ahí a mezclarlo con un poquito con lo que estábamos viendo, eh, hasta dónde la sociedad tiene injerencia o podría llegar a tener injerencia. ¿Quiénes serían los responsables de que ese referéndum, si sale cualquiera sea el resultado, quiénes serían los responsables de las consecuencias de ese referéndum? El que convoca el referéndum, la sociedad en general que votó algo, no sé si me explico. sí, pero yo no entiendo, digamos, a ver, acá con Schmidt estamos trabajando la política y lo político. Estamos diferenciando una cosa de otra. Yo la pregunta no la entiendo, pero yo te puedo sí describir la situación. Mira, es muy sencillo. Cuando, eh, cuando se plantea un referéndum, es la sociedad que coopta al Estado y que desde el Estado se dice soberana y plantea alguna fuerza dentro de la sociedad el referéndum. ¿Sí? El referéndum es una política, no es lo político. Si el referéndum gana el no pago y esto tiene consecuencias de Estado a Estado y viene una guerra, tendrá un momento político de enemistad entre Estado y Estado, que es en realidad justamente como Schmitt lo piensa idealmente. Schmitt no piensa en la enemistad de unos y otros, él está pensando justamente en esto, de guerras entre Estados, porque él ve en Alemania una unidad, no ve diferenciaciones. Nosotros como argentinos solemos ver más diferenciaciones al interior de la sociedad porque tenemos muy cristalizado el debate político, justamente político a propósito de él. Ahora, si un Estado decide no pagarle el FMI y eso va a hacer que vengan los tanques de Estados Unidos
a toda copan la frontera y se declaran la guerra, es un momento político. Es un momento político. Y las consecuencias son las consecuencias de definir un momento político de amigo-enemigo. ¿Quién es el responsable? La sociedad y el Estado, que para Schmitt es lo mismo. Ahora, la política del referéndum fue una política al interior de un Estado. Es decir, hay un Estado con una autonomía soberana, una constitución, que tiene un momento decisorio previo, que no lo estamos charlando acá, que es el trabajo de teología política, pero dentro de ese Estado hay políticas. Una es la de los referéndums. Claro, Vos podés tener, según Schmitt, momentos políticos entre estados, pero podés tener momentos políticos al interior de un estado, y esto es cuando escribe la teoría, uy, se me cayó, la teoría del partisano, que es cuando ya post Segunda Guerra Mundial ve los conflictos de guerrillas, y ahí sí mira América Latina, y depende de las independencias de los países, y ve conflictos de guerras de guerrillas, y dice, lo político puede estar al interior de un Estado, cuando una fuerza X no está de acuerdo con la decisión soberana y lo plantea en términos de amigo-enemigo. Entonces puede haber guerra entre estados o al interior de un estado. Y ahí dice, por ejemplo, un partido puede ser lo político, sí, si el Partido Revolucionario Gramsciano logra imponerse por la fuerza e instituye al partido como el órgano de gobierno, bueno, lo político será el partido, que define quién es amigo o quién no es amigo del partido. claro. Por ejemplo, en algunos países, como cuando se decide que el partido está por sobre la Constitución. Bueno, todo el debate de los tribunales constitucionales y de la Corte y de la Constitución es esto, es esto. Mira, faltan 15. Antes de ir, de que nos vayamos, quiero por lo menos presentar de teología política Sí, eh, dos cosas, porque se relacionan el concepto de lo político y el concepto de soberanía. De hecho, en el texto del concepto de lo político, en el punto, estoy viendo cuál, creo que 4, no me acuerdo, desarrolla el concepto de soberano es el que decide, sobre la excepción. sí, sobre el estado de excepción. Sí, Pero tiene un trabajo específico, que es teología política. Teología política es un texto, solamente te lo dejo como, es riquísimo este autor, no sé si te das cuenta que es riquísimo. Es un texto que, bueno, lo escribe desde el 22 hasta el 34, donde lo termina. Después lo vuelve a reeditar 200 veces, ¿no? Y son 4 capítulos. El capítulo. Ahora, anotátelo esto, porque no lo tenés. ¿Cómo debería leerse el libro? No debería leerse en el orden en el que está escrito. Debería empezar por el capítulo 2. ok. ¿Sigo? Sí, 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 estoy anotando. Seguir por el 3, después el 4 y después el 1. ¿Correcto? O sea, el capítulo 1, que es la conclusión, Schmitt dice, lo tira al principio. Lo dice, pero en realidad debería leerse al final, como conclusión de todo el desarrollo. Y el capítulo por el que se empieza, que es el capítulo 2, ¿sí? Que se llama Forma jurídica y decisión, es por donde efectivamente habría que empezar el texto. ¿Por qué? Porque él ahí empieza a rastrear, escucha, ¿dónde nace el concepto de soberanía? ¿En qué momento aparece el concepto de soberanía y de que hay un soberano y soberano es el que decide? Porque de soberano y el que decide
a el momento de decisión. Del momento de decisión a la creación de un ente político superador. Nosotros llamamos Estado, pero podría haber sido otro. Y a partir de ahí, entonces, el concepto de lo político. Esta sería la hilación. Entonces él dice, bueno, ¿dónde nace el concepto de soberanía? Y lo encuentra un autor que se llama Jean Bodin. En español está traducido como Bodino, castellano, que en el siglo XVI, en el momento en que Luis XIV gobierna Francia, el tipo le desarrolla un concepto, no sé si se lo desarrolla Luis XIV, pero más o menos, que es el concepto de razón de Estado. Cuando Luis XIV dice, el Estado soy yo, y todas las decisiones las toma en función de organizar la sociedad, porque eso es lo que está haciendo Luis XIV. Esto que estábamos diciendo de que la sociedad se apropia del Estado, bueno, aparecen un montón de decisiones soberanas del rey, y Baudet dice, bueno, estas decisiones se toman porque son cuestiones de Estado. Y el Estado es el momento más importante, es lo que hay que proteger, que es el reino en realidad. Y estas cuestiones son cuestiones de Estado. No puede ponerse en tela de juicio el Estado, porque cae el orden. Eso es lo que desarrolla Baudin en el siglo XVI. Y dice Schmitt, acá nace el concepto de soberanía, la razón de Estado. Y por eso también el Estado aparece como lo político. Y después hay otros autores que quieren disfrazar esto. Y dicen, bueno, el derecho es el Estado y no la decisión de alguien. Ahí aparece Kelsen. Pero Schmitt va a decir, el derecho no es el Estado. El derecho no es el momento decisorio. El derecho, en realidad, se fundamenta en una decisión que alguien tomó primero. ¿Perdón? No, estoy pidiendo que me alcancen el cargador porque se va a morir el teléfono. Ah, sí, sí, bueno, perdón. Ya estamos igual. Pero si no te voy a volver loca. No, pon el cargador, sí. Ok, ya está en mi mochila. Está. No, no, igual llego lo más bien. Pero antes, por las dudas. ¿Pusiste? Sí, ya estoy. Para ir terminando. Por ejemplo, a la concepción liberal le encanta decir que el derecho es el que ejerce el poder, de alguna manera. Nosotros nos basamos en reglas, reglas que nos dimos. Entonces es como que empieza a aparecer un concepto no problematizado o no polémico del Estado. Ok. Una idea como de la soberanía del derecho. El derecho es lo soberano, como si el derecho fuese una cuestión no política. Ok. Cerrar el menú, sí. Todos con la reserva, pongo la repiten. Entonces, a ver, para. Formulación. Básicamente, o sea, él lo que está diciendo es lo mismo que dicen todos lo que es el Estado, no hay mucha diferencia. ¿Cómo que está diciendo lo mismo que dicen todos? A ver, estoy tratando de enganchar, gracias a lo cual se logra saber para los Estados miembros de los Estados, sin que por ello se les reconozca carácter soberano. Ah, no, todo lo contrario, las diversas formas dependen en el fondo de la misma definición. Soberanía es poder supremo, originario y jurídicamente independiente. No hay una expresión adecuada de la realidad, sino en el fondo.
Yo te diría que justamente al revés, este autor es anti-Bobbio, Sí. es todo lo contrario. Ok. Soberanía es poder, es poder supremo, originario y jurídicamente independiente. Sí, ¿dónde estás leyéndolo? ¿Cuál? Página 22. Y así lo mismo se puede aplicar a los más variados, complejos. ¿No? Ah, pero estás en el concepto de lo político, ¿no? No, teología Ah, política. ¿en cuál? Bueno, no importa, léeme, igual creo que casi estoy donde estás. Es, ah, a ver, se me fue. Léelo de vuelta que lo voy a ubicar. Después de 1871, en el Imperio Alemán de reciente fundación, surge la Sí, necesidad de establecer un principio que permita delimitar la esfera de soberanía de los Estados miembros frente al Estado federal y, sí, guiada por sí. ese interés, formula la ciencia política alemana la distinción entre el concepto de la soberanía y el concepto del Estado, Pará, gracias a lo cual, pará, eso es re importante, porque al distinguirlo, porque esto ujú, nos pasó a nosotros también en Argentina, lo mismo. claro, Seguí. ¿dónde está? Gracias a lo cual se logra salvar para los Estados miembros el atributo de Estado, sin que por ello se les reconozca carácter soberano. ¿Entendés? Es decir, cuando separaron Estado de soberanía, dijeron, bueno, hay muchos estados, ninguno soberano. ¿Por qué? Porque en realidad el concepto de soberanía y el de Estado van asociados. Fue el debate de hoy de la Corte Suprema. La autonomía, la decisión soberana de los estados locales. El Estado alemán federal logra formarse a partir de que se disocian los conceptos de Estado y soberanía. ¿Por qué? Porque los estados parte son miembros de la federación, pero el concepto de soberanía no es el de los estados miembros. Y hay como diferentes esferas o atributos, conjuntos de atributos por nivel de organización, federal, local. Ok. Nosotros también tuvimos este mismo problema, de hecho lo seguimos teniendo. Mira, hoy, mira el quilombo que estamos teniendo. Y para Ujú. terminar hoy, ya está. Mira, si vas al capítulo 1, ¿correcto? Sí, para que vuelva Sí. al capítulo 1. Empieza diciendo, ¿Dónde está? Soberano es quien decide sobre el soberano, estado de excepción. exactamente, soberano es aquel que decide sobre el estado de excepción. Lo vamos igual a retomar con Agamben, este concepto, ¿sí? Pero este, el soberano es el que está antes, el que define la regla del juego, ¿correcto? No es que Sí, está, no es que es el derecho, sino que es una decisión, es un concepto límite, extremo por la situación. No hay todo el tiempo momentos soberanos. Es un poder supremo originario de mandar, ¿sí? Por eso es tan importante cuando hablamos, por ejemplo, ¿estamos en un estado de excepción o no? Estamos en un estado de emergencia en el que hay que suspender todo el orden establecido porque hay que atender una cuestión más importante o no. Esto siempre va a ser una tensión y siempre nos pone de vuelta en el plano de lo político y nos saca de la política, que es la discusión normal. ¿Viste cuando algunos dicen, no podemos tener un país normal? ¿Qué estamos pidiendo? Que desaparezca lo político y que trabajemos en el plano de la política, aquello sobre lo que se puede charlar. Cuando algo que se está charlando en la política trasciende y se convierte en una cuestión de vida o muerte, pasa a lo político. Hoy yo le decía, por ejemplo, al titular, discutíamos, porque bueno, ella está de acuerdo con la Corte, justifica lo que dice la Corte, y yo le digo, pero no fue un DNU, le digo, sobre una reforma agraria. Si hubiese sido un DNU de una reforma agraria, yo te banco que la Corte tuvo una postura política, no política, político.
porque acá están en juego los valores de la propiedad que son fundacionales. Pero no debería haber mucha problematización sobre si suspendemos 15 días las clases presenciales. Me parece que no era algo tan trascendental. Pareciera como que hubiese algo más en el fondo más importante, ¿sí? Que no sé bien qué es, que será del orden de gobernás vos o gobierno yo, y esto define el futuro, y que hacemos de una cosa pequeña lo político. No está ni mal ni bien, ¿eh? Digo, debe ser que detrás de la decisión hay algo más importante. Se juega lo político a futuro. ¿Quién va a gobernar y sobre qué parámetros o qué bases? ¿Qué cultura? ¿Se entiende? Por ejemplo, no se puede negar que detrás de estas decisiones están las candidaturas de Kicillof y de Larreta para la presidencial y que tenemos unas elecciones de término medio que vienen. ¿Se entiende lo que digo? Me acuerdo cuando Sí, planteaba Macri en un momento, no, porque lo que está pasando es que no podemos tener una oposición, decía Macri, con la cual podamos entendernos respecto de que la deuda está bien tomarla y sobre esta base charlemos. Y claro, lo que quiere es que no exista lo político. De hecho, siempre decían, yo no vengo de la política. ¿Qué es venir de la política? Bueno, de partidos, de la militancia. Esa negación, como dice Schmidt, es político. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Bien para trabajar? sí, 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 sí. Lo veo bien, lo veo Ah, bien. no, Me no gusta la trabajar. gente me gusta la gente que rompe con los esquemas. No, es que este tipo rompe. De hecho, abre unas puertas fundamentales. Vamos a ver que todo esto se repite después en otros autores. Ahora viene Hannah Arendt y después Foucault. ¿Está bien? Ok, Eh, bueno, después les digo con qué seguimos la clase que viene. ok, Pero, pero sería Hannah Arendt. También les doy una bueno, película para ver. perfecto, perfecto. Nadia, gracias por el aguante. Espero que no haya sido tremendo. No, no, de hecho.